capítulo 12. Gloria a Jesús. Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 46 en adelante. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, no deje de bendecir y alabar al Señor. Que al Señor le gusta la alabanza, hermano. Hemos sido creados para alabanza de su gloria. Aleluya. Yo quiero hablar un poco de la familia, porque estos versos nos hablan de la familia del Señor como hombre acá en la tierra. Él tuvo una familia como todo ser humano. Amén. Como lo tiene usted, como lo tengo yo. Así el Señor tuvo una familia. Él viene del cielo, Él viene del Padre. Él ha salido del Padre. Gloria a Dios. Y su familia es su Padre. Amén. Y es el Espíritu Santo, los tres son uno. Pero cuando Él vino a la tierra, vino como hombre. Y como hombre necesitó nacer de una mujer. Y por ende, al nacer necesitó tener una familia, conformar o ser parte de una familia. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces vemos al Señor en su vida terrenal, teniendo a José como papá terrenal y a María como madre terrenal. Bendito el Señor. Y luego la Biblia nos refiere que él tuvo más hermanos, porque José y María tuvieron más hijos aparte de Jesús. Pero no me voy a detener allí porque me tomaría tiempo. Hay muchos textos bíblicos que hablan de los hermanos de Jesús y hace diferencia entre los hermanos, los discípulos del Señor. Amén. Entonces, él era parte de una familia. Y cuando empezó su ministerio terrenal, él prácticamente entiende que ha llegado el momento de dejar la familia para dedicarse al propósito por el cual su padre lo había enviado, que era, por supuesto, anunciar las buenas nuevas, presentarse como el Hijo de Dios, hablar del reino de su Padre y de la salvación que Él venía a ofrecer. Este hecho tan importante por el cual Él vino, era un hecho donde ya Él tenía que desligarse de la familia y abocarse a los propósitos de su Padre Celestial. Bendito el Señor. Entonces, vemos al Señor que Él comienza su ministerio terrenal y Él escoge, de entre los hombres de ese tiempo, escoge a 12, los cuales vinieron a ser sus discípulos, que anduvieron con Él todo el tiempo, hasta el día en que Él fue crucificado y luego resucitó al tercer día y ascendió al Padre después de haberse aparecido a todos sus discípulos. Y vemos en este texto la prioridad
que él le pone a los asuntos de su Padre, a los asuntos de Dios. Lo pone por encima de todo, de la misma familia, porque aquí vemos que el Señor estaba en un determinado lugar, rodeado de gente, gloria al Señor, y de hecho su madre y sus hermanos habían venido a buscarle por alguna razón. Seguramente para ellos era una razón importante, ya que Jesús era el hermano mayor, el hijo mayor. Y posiblemente, como digo, alguna necesidad importante, algo que era de urgencia, requería la presencia de Jesús nuestro Señor. Pero al ver de que él estaba predicando, enseñando la palabra, no podían entrar a causa de la multitud y no podían interrumpir. Así que le hablaron a alguien para que ese alguien transmitiera el mensaje de que su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Pero parece que este hecho al Señor no le agradó mucho. Y el Señor da una respuesta muy severa, una respuesta que hasta el día de hoy deja mucho que desear. Porque Él responde y dice: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos y a todos los que estaban allí, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Bendito el Señor. Y esto fueron palabras que tal vez no podían ser entendidas ni por la propia María ni por sus propios hermanos, porque era una especie de negación a la familia, ¿no? Usted sabe que es muy difícil negar a una madre, pero la forma en que él lo expresa da a entender como que la estaba negando, como que la familia no era tan importante como para atender asuntos de la familia. Había que entender lo que el Señor en ese momento estaba haciendo. Su ministerio estaba en plena actividad. No había tiempo ya para cuestiones familiares. Por eso Él dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y dice: ustedes son mi madre y mis hermanos. Luego agrega otra palabra más fuerte todavía, porque Él dice en el versículo último, que es el verso 50, Él dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, como diciendo: aquí ni mi madre ni mis hermanos están haciendo la voluntad de mi Padre. Entonces, ciertamente, no están en el orden de prioridad. No pueden ser valorados en ese orden, porque aquí en primer lugar está la misión que yo he venido a cumplir, la salvación del mundo, la salvación de la humanidad está primero, más que mi madre, más que mis hermanos. Hacer la voluntad de mi Padre, que era traer las buenas nuevas, el mensaje de salvación, estaba por encima de cualquier otra urgencia terrenal. No hay comparación entre las cosas terrenales y las cosas celestiales. Las cosas celestiales, en su debida circunstancia, prevalece sobre las cosas terrenales. Está por encima, bendito el nombre del Señor.
Tenemos que aprender eso. Nosotros tenemos que aprender que las cosas de Dios en su debido momento está por encima de cualquier otro orden que sea netamente terrenal. ¿No? De ahí se desprende el mandamiento, que amarás a Dios por encima de todas las cosas. Y Cristo lo dice luego en otro pasaje: el que ama padre, el que ama madre, mujer, hijos, más que a mí, no es digno de mí, dijo el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces lo leemos, pero no lo entendemos. Y a veces lo entendemos, pero no lo practicamos. Y pensamos que a veces las cosas de Dios tienen que estar en la lista de espera, que las cosas de Dios pueden esperar, pero hay momentos en que las cosas de Dios no pueden esperar. Es como cuando el Señor llamó a un hombre y le dijo: sígueme. Y él dijo: Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre y después te seguiré. Y no es que su padre había muerto, su padre estaba vivo, pero ya, quién sabe, le faltaba poco para morir. Déjame que primero ya mi padre, que está anciano, yo lo cuido, yo estoy al tanto de él, yo lo amo, es mi padre. Cuando él muera, ya yo quedo libre y yo podré servirte todo lo que tú quieras y podré seguirte a donde tú vayas. Pero la respuesta del Señor fue enfática. Le dijo: no, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pareciera como que el Señor estuviera en contra de la familia. Pareciera como que al Señor le importa poco tu padre, tu madre, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y no es que le importa poco, no le importa poco, sino que el Señor quiere que entendamos que hay cosas que son más urgentes, que hay cosas que son prioritarias, que no se pueden dejar de lado. Bendito el Señor. La gente, amados hermanos, desde solteros, desde jóvenes, cuando han caminado sin el Señor, y algunos hasta conociendo al Señor, han tomado decisiones equivocadas por hacer su vida, por hacer su voluntad, por hacer las cosas sin el temor de Dios y sin buscar la dirección de Dios. Ellos han entrado a situaciones que luego les ha traído lágrimas, les ha traído problemas terribles. Bendito el Señor. Por ejemplo, la Escritura señala a través de San Pablo apóstol que no nos unamos en yugo desigual. Está hablando de la unión matrimonial. No os unáis en yugo desigual, porque no hay comparación, no hay relación entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. Por lo tanto, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? Casarse o tener una relación con alguien que no profesa la fe cristiana, o que no es un cristiano entregado, sino que simplemente cree en el Señor. Nosotros
en el argot cristiano le llamamos inconversos. Los inconversos, los que no conocen la palabra como tú la conoces, seas hombre o mujer. Los que no viven de acuerdo a como tú supuestamente debes de vivir, conforme a la fe cristiana. Entonces, esas personas que no conocen la palabra de Dios, que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, se les llama inconversos, porque no están convertidos a Cristo. La Biblia señala, no harás yugo con ellos, no te unirás con ellos para formar un hogar, para formar un matrimonio. Mucha gente lo ha hecho. Primero, los que no conocen al Señor. El inconverso se ha unido a otro inconverso. Y se ha unido sin entender ni saber los planes y propósitos de Dios con su vida. Y como lo han hecho a su manera, siguiendo la corriente de este mundo del pecado y de la maldad, esas personas hoy sufren demasiado. Padecen una serie de consecuencias terribles, muy terribles. Tal vez algunos de ustedes haya vivido épocas de engaño, de traiciones con su cónyuge, sea el hombre o sea la mujer. Tal vez haya vivido alguien siendo golpeado, maltratado, humillado o humillada por su cónyuge. Su cónyuge ha abusado, ha tomado iniciativas totalmente dañinas contra su cónyuge. Y esto ha generado mucha tristeza, desolación, angustia y dolor por muchos años en una de las dos personas o en uno de la pareja. Y han sufrido maltrato, vejaciones. Los han botado a la calle, les han golpeado duramente. Les han quitado los hijos. La mujer buscando a sus hijos desesperadamente. El hombre queriendo ver a sus hijos y no le permiten. Situaciones muy críticas. Porque en la vida de pecado, ellos tomaron decisiones en base a su condición. No había un razonamiento, no había un criterio de orden moral, espiritual. Simplemente por el placer, por el momento, hicieron lo que hicieron. Y luego, no solamente han tenido problemas con la familia, han tenido también problemas es decir, no han tenido problemas con el esposo o el esposo, sino con la familia. Sea con la suegra, el suegro, los cuñados, sea con su propia familia, su mamá, su papá, sus hermanos, porque hay familias que apoyan a los hijos, los ayudan, y hay familias que no. Hay familias que le hacen la guerra a sus propios hijos. La mamá le hace la guerra, el papá le hace la guerra, los hermanos, las hermanas le hacen la guerra. Los maltratan. Y estas personas sufren vergüenzas, humillaciones de su propia familia o de la familia del cónyuge, sea del hombre o de la mujer, que también los maltratan, les hacen daño, que se meten en el matrimonio y comienzan a dar ciertas directrices o a querer ordenar, a meterle ideas en la cabeza a uno, a la otra, a generar discordia en vez de mejorar las cosas. Y todo esto ha traído consecuencias funestas.
problemas, ¿no? Especialmente cuando no hay dinero, cuando hay pobreza. En el campo de la pobreza, hermano, hay historias que son muy dolorosas, historias que parecen de telenovela, la forma en que han vivido, la forma en que se han sometido, porque no les quedaba otra, porque no había dónde irse a vivir, y el hombre era abusivo, y tenían que someterse a ese hombre en su estado salvaje, cruel, o a esa mujer en su estado también salvaje y cruel. Y los hijos han sufrido las consecuencias, creciendo en un ambiente hostil, lleno de miseria, sin futuro, sin poder estudiar, algunos siendo violados, violadas, desde pequeños, otros siendo de esos niños que salen a robar frutas, a buscarse la vida por allí, de cualquier manera, a juntarse con otros niños que tienen la misma condición de ellos. Y luego son los futuros delincuentes, ladrones o drogadictos, ¿no? ¿Cuántos jóvenes hay que han caído en la droga? Y uno se pregunta por qué ese joven está en la droga. Si es un joven inteligente, sabe trabajar, sabe hablar, se desenvuelve bien, pero está metido en la droga, en el vicio, sin poder escapar de allí. Y es por los problemas internos de su familia, la falta de amor, la falta de corrección, el mal ejemplo, o sea, una serie de factores han contaminado el corazón, la mente de esas criaturas y se han hecho jóvenes, se han hecho hombres, pero lastimosamente buscando de repente escapar de ese dolor, de esa realidad. Y la droga fue para ellos un escape. Cuando ellos comenzaron a experimentar la droga, sintieron por un momento que ya no eran ellos, que ya su mundo hostil, su vida miserable, en ese momento desaparecía, ¿no? Y aparecía más bien como una especie de placer que le brindaba la droga. Y entonces se envician y se envician más hasta que se mueren. Yo he tenido amigos jóvenes como yo en ese tiempo, que algunos de ellos se metieron en la droga. Y de repente, amados hermanos, pasaron algunos años y murieron jóvenes. Uno murió de 24 años, el otro de 26 años. Murieron jóvenes, bendito el Señor. Otro murió a los 19 años. Y andaban todos esqueléticos, andaban todos sucios, con los ojos salidos, pidiendo limosna. Esa fue la vida. Pero esa vida nace de un hogar disfuncional. Algunos creen que el hogar disfuncional es cuando falta el padre o falta la madre. Algunos creen eso y no es así. El hogar disfuncional pueden estar los padres, puede estar toda la familia y puede incluso hasta haber dinero. Pueden ser gente rica, pueden ser gente de clase media, clase pobre, no interesa. Disfuncional es cuando el hogar no funciona por X razones. Una por la ausencia del papá o de la mamá y otra es por la incomprensión en que viven. Los pleitos,
las groserías, las maldiciones, las amenazas, los golpes que desde niños, sean pobres o ricos, han tenido que presenciar. Y en muchos hogares de gente de dinero hay hombres y mujeres en una rebeldía total, metidos en la droga, están como locos. Sus padres tienen dinero, los llevan a las clínicas, tratan de que los psiquiatras le ayuden, le hacen lavados gástricos, los internan en algún centro de rehabilitación importante, de esos costosos, pero no logran sacarlo de su condición. Es un sufrimiento para ellos, una angustia. Pero ¿de dónde salen hijos así? ¿De dónde salen hijos alcohólicos? ¿De dónde salen muchachas rebeldes que luego están con un hombre, con otros y con otros? Muchachas que se visten y se pintan todo de negro y hacen cultos y ritos satánicos. Están metidos con la música de ese rock metálico, o están metidos en el espiritismo, en la brujería, y están en un ambiente muy malo, ambiente a veces hasta de pandillas, muchachos que están en las pandillas, muchachas que están en las pandillas también, porque donde hay un muchacho en la pandilla, hay una muchacha que a lo mejor puede ser su enamorada, su novia, su mujer, está involucrada también. No figuran ellas, tal vez, cuando se agarran, ¿verdad? Pandilla contra pandilla, pero son parte de la pandilla porque conviven con ellos, con los pandilleros. Es como los ladrones, los sicarios. Ellos matan, ellos roban, ellos extorsionan, pero ellos tienen mujeres, muchachitas, a veces hasta adolescentes, son sus mujeres. Ellas están involucradas en ese ambiente, salen en las fotos, salen en las fiestas, ahí están. No figuran matando a nadie, no se les ve portando un arma, pero son las mujeres de ellos. Y ahí están. Y donde hay uno, hay una mujer o dos o tres por cada uno. Porque ahí lo que prima es la jefatura del pandillaje y el dinero. El dinero es lo que prima allí. Mientras más dinero, pues más rodeado está de mujeres. Y lo vemos no solamente en los pandilleros, en los sicarios, en los ladrones. Lo vemos también en los políticos, lo vemos también en la gente que tiene dinero, que tienen amantes, que tienen una mujer, otra, que están metidos en la prostitución. Están rodeados de todo eso. Entonces, su hogar de por sí es un hogar caído, porque cuando se lleva esa vida libertina, cuando se lleva esa vida así, bohemia, donde la gente hace lo que le da la gana y tiene un hogar, tiene una esposa, tiene hijos, esa conducta de hecho afecta pues rotundamente el hogar. ¿Usted cree que la esposa va a vivir contenta, que su marido tenga amantes por acá y por allá? No. Hay problemas profundos, hay discusiones, se separan, se divorcian, se consiguen otros, pero los hijos son los afectados. Los hijos son los afectados. Y ellos crecen y se ven envueltos en ambientes no gratos, en procesos judiciales donde piden la tenencia de los hijos, y a veces los hijos no quieren estar con esas personas. Se vuelven rebeldes, odian a su padre, odian a su madre.
Y dentro de las iglesias también pasa. Dentro de las iglesias muchas veces hay un hogar disfuncional. Podemos cantar, podemos hablar de Cristo, podemos señalar que somos muy buenos cristianos, pero la mayoría de nuestros hogares está afectado. Nuestros hijos tienen problemas, son rebeldes, no quieren saber de Dios. Ustedes vienen a la iglesia, yo vengo a la iglesia, pero hay hijos que no quieren buscar a Dios, que no quieren saber nada del evangelio, que quieren vivir su vida, y usted no sabe cómo controlar esa situación. Usted trata más bien de tapar, de ocultar esa vida privada, disfuncional que hay en su hogar, para que nadie sepa, pero en realidad muchos creyentes tienen hogares disfuncionales. Puede porque en años anteriores, antes de conocer a Cristo, es posible, no posible, sino que fue un hecho que cometieron muchos errores. Como puede que dentro de la iglesia tampoco hayan sido buenos cristianos. Y como consecuencia surge toda esa anormalía en el hogar, porque en el hogar es que se refleja, amado hermano, nuestra condición espiritual. Es ahí donde nuestros hijos se dan cuenta si somos o no somos. Aquí todos nos podemos ver como cristianos y nos saludamos y todos somos grandes cristianos, pero nuestros hijos saben a ciencia cierta y a fondo lo que realmente somos en el hogar. Ellos lo saben. Yo he conocido muchos casos de hermanas cristianas, miembros de la iglesia, que han sufrido mucho cuando hemos tenido consejería con ellas, con sus esposos. Ahí han sacado situaciones muy complicadas que nadie lo creería, que nadie podría decir, no puede ser. Ese hermano, esa hermana, esos tan buenos hermanos. Pero cuando ellos han sacado su dolor, sea el esposo o la esposa, mayormente la mujer, han sacado cosas terribles, siendo creyentes, hermanos, siendo cristianos, o entre comillas. Y hay un hogar disfuncional. Las cosas no han marchado bien. Muy diferente es cuando por causa de Cristo tú sufras. Son dos cosas totalmente distintas. Por causa del Señor y por causa nuestra, por nuestras culpas. Son dos cosas diferentes. Por causa del Señor no hay problema, somos bienaventurados. Por causa nuestra hay que arreglar nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, el sufrimiento está a flor de piel, las situaciones difíciles cada día empeoran, hay mucho sufrimiento, mucho dolor, y no se sabe cómo solucionar. Hay cosas que es imposible para nosotros solucionar, hermano, imposible. Entonces, cuando el Señor nos llama a sus caminos. Y cuando el Señor nos llama a sus caminos, Él toma el control de nuestra vida. Y entonces Él nos enseña a nosotros a tener prioridad en nuestra vida, y la prioridad tiene que ser Dios. Porque ya hemos venido al Señor destruidos. Hemos venido al Señor caídos, arruinados. Así que Dios es el único que puede ir arreglando las cosas. Porque no es solamente un asunto, son muchos asuntos en cadena. Muchos asuntos así ligados unos con otros, de diferente orden y de diferentes niveles de angustia. Y como dice la Biblia,
Clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis aflicciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando dice de todas, no está hablando de una aflicción. Está hablando de todo un conjunto de aflicciones, un grupo, una cadena de aflicciones que se van solucionando en orden. Dios nos ayuda a solucionarla y vamos saliendo poco a poco de ese pantano, de ese fango, de esa arena movediza. Nos vamos escapando de esa situación porque Dios comienza a dar solución, pero le da solución a aquel que le busca, aquel que pone a Dios en primer lugar, aquel que ha trazado su vida y dice: yo pongo a Dios en primer lugar. Estoy agradecido porque ha salvado mi alma y ahora yo quiero que Él cambie mi vida, que cambie mis circunstancias, que cambie mi hogar, que ayude a mis hijos, que obre en mi familia. Hay una serie de cosas. Y entonces aquí es donde viene la situación difícil. Porque Dios dice: la única manera en que yo te puedo a ti rescatar, salvar y arreglar tu vida, tienes que comenzar a entender mi palabra. Cuando Dios dijo: no te unirás en yugo desigual, Él sabe lo que está diciendo. Él sabe las consecuencias de esa desobediencia. Y esas cosas puede que sea algo que arrastras como consecuencia. Cuando Dios dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, Él sabe lo que está diciendo. Para Dios, la familia es sagrada. La familia no puede estar en dependencia de otra familia, así sea tu papá y tu mamá, así sean tus hermanos, tus hermanas. Tu familia no puede estar en dependencia de ellos. Tu familia es aparte. Dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y aparte serán una sola carne. La familia queda excluida de tu nuevo hogar, de tu nueva familia. Pero nosotros somos gente muy tradicionalista. Mantenemos una tradición. Nos gusta estar pegados a papá y a mamá. Y papá y mamá les gusta estar pegados a los hijos, así sean casados. Yo recuerdo una tía mía en el Callao. Tenía un montón de hijos, igual que mi mamá. Y la frase de ella continuamente era la misma: ¿cuándo se largarán? Decía ella. ¿Cuándo se largarán de la casa ya? Me tienen hartos, le decía a sus hijos y a sus hijas. Era su frase continua, que cada vez que ella se amargaba repetía eso como loro. ¿Cuándo se largarán de una vez? Yo era inconverso en esa época. Tomábamos mucho en su casa. Pero cuando yo me convertí y pasaron los años, yo fui a visitarla. Ella ya no vivía en el Callao, ella vivía ahora en Ventanilla. Y me fui a buscando su casa hasta que la hallé. Y cuando yo llego veo un montón de niños, parecía un colegio, un guaguaguasi de esos. Un montón de niñitos, niñitas así correteando por acá, por allá. Entraban, salían de la casa. Otros más grandecitos.
Y cuando yo llego a la puerta, sale mi tía, me abraza, sobrino. Le digo, tía, ¿y qué? ¿Ha puesto un guaguaguas? ¿Y qué cosa hay acá? Le digo, un montón de niños. Me dice, no, me dice, todos esos son mis nietos. ¿Sus nietos? Sí, ¿y qué hacen acá sus nietos? Le digo yo. Acá viven, pues, sobrino, me dice. Aquí vive tu prima fulana, mengana, sotana, aquí vive tu primo fulano, mengana. Todos vivían ahí. Ellos no eran ricos, gente pobre. Su casa había parte de ladrillo, parte de esteras, un techo de calamina, montón de parantes. Y claro, había una salita, pero yo no sé cómo se acomodarían adentro. Me imagino que habían un montón de cuartos, pero él no era tan grande como para que tenga un montón de cuartos. Así que, ¿cómo dormirían? ¿Cómo vivirían? Un solo baño, un montón de niños, otros bebitos de pecho. Y yo le saqué la frase de ella, le digo, tía, pero usted no siempre decía, ¿cuándo se largarán? Sí, pues, se reía ella, me decía, sí, pues, sobrino. Yo siempre decía, ahora lo sigo diciendo, me dice. Pero ahí estaban todos. Ahí estaban los yernos, las nueras, unas caras de delincuentes. Cajas de cerveza se veían por ahí, botellas de licores arrumadas por ahí. Su ambiente, su vida, siempre se vivió así. En el Callao era igual. Y ahora yo pregunto, esa forma de vida, ¿qué garantía de independencia, felicidad podía traer? Nos faltaría algún pleito entre marido y mujer y se metía uno, se metía el otro, un escándalo, una gritería. ¿Sabe Dios qué cosas horribles pasarían ahí dentro? Gritos y más gritos. Yo tenía unos vecinos acá en Chiclayo, ya me mudé de ahí, pero yo tenía unos vecinos que no era todos los días, pero habían ocasiones en que se escuchaba una bulla, una bronca, un pleito, de las palabras más sucias que se pueden describir, salían de la boca de ellos, se escuchaba plum, 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 que era horrible. Mi cuarto estaba pegadito a la ventana para el lado de ellos. Yo me tiraba de rodillas y decía, Señor, reprendo toda esta obra del diablo, Padre, detén esta obra del diablo. Pon tu mano, Señor. ¡Blum, blum, blum! Horrible. Pero yo viví esa vida cuando era inconverso. Siendo joven, soltero, viví en casa de mis tías, en el Callao, a veces con mi mamá. Pero siempre habían pleitos y problemas. Se agarraban a botellazos, se cortaban, sacaban cuchillo, se enfrentaban. El otro venía con un palo, de palo, un escándalo horrible. La policía no llegaba allí. Una vida miserable, miserable, hermano. ¿Por qué esa vida miserable? Porque ellos no conocían la palabra de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y los creyentes hoy tienen una vida miserable porque tienen problemas con la familia, con el papá, con la mamá, con los hermanos, con las hermanas, que este es mi sitio, que no sé cuánto, que yo pago más, que porque tú no pagas y tú nunca compras nada, tú nunca aportas. Y que tú no cuidas a mi padre, tú no cuidas a mi madre, yo soy el que me tengo que encargar de todo, y pleito va, pleito viene, y una crisis, una vida de insatisfacción.
Así se vive acá en el Perú. Pero la palabra de Dios dice, no para el Perú, para el mundo entero, lo mismo. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Dios, cuando Él nos escoge para salvación, nos separa. Él nos separa. Por eso la Biblia dice que nosotros somos un pueblo separado por Dios. Un pueblo adquirido por Dios, separado por Dios. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando yo me convertí, lo primero que Dios hizo fue sacarme del Callao. Me sacó. Porque yo no podía ser creyente ahí, yo era nuevo. Yo no podía vivir ahí. Eso era un enjambre de demonios, horrible. Dios me sacó de allí, me sacó. Me separó de las tinieblas. Yo antes era tiniebla, pero el Señor me escogió, me llamó a salvación y me separó. Y eso es lo que Dios hace. Dios nos pone en su luz admirable. Y dentro de esa luz admirable, Él empieza a obrar en nuestros problemas. Por eso dice la Biblia que si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Aún aquellas de las cuales tenemos necesidad, no solo económicas, sino necesidad de paz, necesidad de armonía, necesidad de comunión, necesidad de que se solucionen cosas, será añadido. Pero es Dios trabajando con nosotros de manera independiente, aparte. Clama a mí, yo te responderé. Y cuando nosotros ponemos a Dios en el orden de prioridad, por encima de todo, se empiezan a solucionar los problemas. Dice, es que yo no puedo dejar a mi papá, yo no puedo dejar a mi mamá, yo no puedo dejar a mis hijos, yo no puedo salirme de mis hermanos, yo no puedo dejar esta casa, yo no puedo aquí, yo nada puedes. ¿Qué es lo que puedes y qué es lo que quieres? Vivir amarrado a ese ambiente. Ahí quieres estar, ahí te metes y no hay quien te saque de ahí. Y aunque vengas a la iglesia, aunque cantes, aunque adores a Dios, aunque saltes, aunque digas chiqui chiqui chaca chaca, igual tus líos y tus problemas nunca se van a solucionar así. Sufrirás y sufrirás y llorarás y llorarás. Y Dios dirá, a ti te gusta el dolor, a ti te gusta así los pleitos, a ti te gusta estar en esos enredos, en correr para las comisarías, correr para acá, buscar a fulana, buscar al otro, correr con los enfermos, eso te gusta. Ven a mí, dice el Señor. Yo voy a obrar. Voy a obrar en tu vida, voy a obrar en tu familia. Pero no necesariamente tienes que estar involucrado con ellos. No necesariamente tienes que vivir con ellos para que Dios obre. A veces es más complicado cuando estás con ellos que Dios obre a cuando no estás con ellos. Dios obra mejor. Porque viene la paz, ya no estás con ese estrés que te sale sarpullido, ese estrés que te sale en manchas, ese estrés que te vuelve loco. Ya no estás porque estás lejos. Ojo que no ve, corazón que no siente. A veces pensamos y decimos, es que si yo no estoy,
cómo van a vivir, como si fueran criaturas, como si fueran tus hijos chiquitos. Son grandazos. Tienen marido, tienen mujer. Sus hijos están grandes. Tu madre y tu padre también tuvieron la oportunidad de buscar a Dios. No buscan a Dios tampoco. Ellos no buscan a Dios. No, es que es mi papá, es que es mi mamá. Pero si ellos no buscan a Dios, ¿por qué te enredas allí? Es que no hay quien... Deslígate y vas a ver cómo tiene que haber alguien. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo el Señor a ese hombre. Bendito sea Jesús. Pero lamentablemente siempre se viven juntos. Mi hija ha comprado un terreno acá al costado y está construyendo su casa. Y arriba en el segundo piso vamos a hacer una puerta que nos una los dos así. Cosa que ya no tiene que salir por la calle. Por arriba nomás viene para acá y se pasa para acá y yo también me paso para allá. Y un día ella duerme acá y otro día yo duermo allá. Como nos gusta ese enredo, nos gusta. No puedo vivir de otra manera. Estoy acostumbrado así, estoy acostumbrada. A mí nadie me va a quitar eso. Así usted diga lo que diga, pastor. No, si yo no te estoy diciendo nada, yo te estoy dando la palabra de Dios. Allá con Dios el asunto. A mí me da igual. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Es un mandato, es una orden. No lo entendemos. Queremos seguir allí con el dolor. Pues sigue con el dolor. Sigue con la tristeza. Sigue con la cadena ahí. Nadie te la va a quitar. Ahí estarás. Pero miren al Señor. Tu madre y tus hermanas están afuera, dice ahí lo que hemos leído, y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y entonces señaló a la nueva familia. He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. ¡Gloria a Dios! Es que yo vivo en casa de mis suegros, pastor, y es que no tengo para pagar. Yo no puedo alquilar ahorita un departamento, yo no puedo, nunca podrás. Nunca podrás. Mientras que tú vivas allí, tú nunca podrás. Pero cuando tú estés aparte, vas a ver que te vas a ver obligado a poder. Y cuando puedas, será otra vida, muy diferente, muy distinto. No siempre la familia es una bendición. No siempre los padres ni los hermanos son una bendición. No lo son, porque no buscan al Señor. Tú puedes conversar con ellos, tú te puedes reunir con ellos, puedes fiestar con ellos, todo hasta ahí está bien. Pero ellos no buscan al Señor, ellos nunca te van a acompañar al culto. No, hermano, no, hermana, la verdad que no puedo, yo no tengo tiempo, tú sabes que trabajo, y si no, ¿de dónde? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo? No. Pero cuando ellos te invitan a sus pachamancas y a sus cosas, y tú no vas, se molestan. Se molestan contigo.
pero ellos no quieren buscar a Dios. ¿Y qué beneficio tienes con ellos? Ninguno. Ninguno. Son piedra de tropiezo. Te involucran en sus cosas. Salid de en medio de ellos, dice el Señor. Entonces, la vida cristiana es diferente. Cuando empezamos a considerar la palabra y a decir, bueno, si el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, pues entonces voy a empezar a obedecer. Y entonces mis problemas se van a ir solucionando, porque cuando tú empiezas a buscar a Dios en el orden que Dios quiere, todo se va arreglando. Dios comienza a abrirte puertas, Dios comienza a bendecir tu vida, Dios comienza a obrar. Y ya de repente entras a otras facetas. Hasta tienes tiempo para estudiar, ser alguien, un profesional, o puedes poner un negocio. Dios te bendice de alguna forma, pero te empieza a bendecir a ti. Cuando Dios te bendecía a ti, tú compartías con todos los hijos del diablo de tu familia. Muy duro, ¿no? Pero era la realidad. Todo lo que Dios te daba, a repartirlo con tu hermano, un zángano, con tu hermana que no quiere buscar a Dios, que tiene 2 maridos, con el otro, o sea, compartiendo con gente que no quiere buscar a Dios. No es que no busca, es que no quiere. Pero tú dando y favoreciendo, prestando, te han cerrado un montón de veces con dinero, sigues prestando. ¿Qué haces metido con ellos? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Yo estoy con los que hacen la voluntad de mi Padre. Yo amo a mi familia. Yo amo, cuando mis padres estaban vivos los amaba. Pero yo no vivía con ellos ni ellos vivían conmigo. Yo los podía tener un tiempo, pero no es que vivían conmigo. Tenían que tener su sitio. Pero cuando yo hablo así, pareciera que fuera un poco cruel. Como que no tengo sentimientos. No es eso, hermano. Sentimientos sobran. Pero nunca va a haber orden. Nunca va a haber orden si nosotros no sabemos hacer las cosas correctas. Van a abusar. ¿Cuántos creyentes a veces se han hecho cargo de un sobrino, de una sobrina? Ya, yo te voy a pagar los estudios, ven acá a la casa, voy a estudiar. Ya he conversado con mi esposo, dice ella, o he conversado con mi esposa, y ella está de acuerdo que te quedes, te vamos a dar un cuartito en tal lugar ya, para que estudies, te vamos a pagar los estudios, ahí está. Hasta que se sacó un enamorado, fornicó, salió embarazada, ni terminó los estudios, ni trajo un buen testimonio, ni venía a la iglesia, y tú gaste y gaste y gaste y gaste. ¿Para qué? Hijo ajeno. ¿Por qué? No. Nosotros, cuando formamos un hogar, tenemos que hacer lo imposible por buscar nuestro territorio, nuestro lugar, aparte de la familia. Porque esa es la voluntad de Dios. Así lo quiere el Señor. Así lo estableció desde el principio. Jesús empezó su ministerio y dijo, hasta aquí nomás, con la familia. Ahora voy a cumplir mi misión
que mi Padre me ha enviado. Y cuando su madre y sus hermanos buscaron la presencia de Él para resolver no sé qué cosa, el Señor ubicó la cosa en su lugar. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad. Si ellos no están aquí sentados escuchando, lo lamento. No tengo tiempo para atender tonterías. Estoy en las cosas de mi Señor. Usted tiene un marido que atender, una esposa que atender, hijos que atender, padres que atender dentro de su círculo familiar, sagrado y privado. La familia es bienvenida, los abrazas, les das un buen almuerzo, se reúnen, ríen, conversan, se acuerdan de las cosas que vivieron, todo muy bonito y todo precioso, y le vuelves a abrazar y los despides a su casa cada uno. Feliz de la vida. Tus problemas con tu marido nadie tiene que meterse, nadie tiene que saberlo, a no ser que sea una situación que ya merezca comunicarlo. Pero de lo contrario, matan sus propias pulgas en su casa. Aprenden a vivir juntos. No hay que la abuela tiene que criar los nietos, no, hermano. ¿Por qué? No es que ahora las cosas son diferentes, pastor, ahora la mujer trabaja, el hombre trabaja, así pues. Entonces no debieron casarse, pues. ¿Para qué se casaron? ¿Para que otro se haga cargo de los hijos? ¿Para qué se casaron? No se hubieran casado. Y no hubiera habido problemas. ¿Para qué fornicaron? ¿Para qué traen hijos? Si no los pueden cuidar, si no pueden estar con ellos, ¿para qué los traen al mundo? No quieren hacerse cargo de la familia, de los hijos. Mi hermana, mi mamá, mi suegra, mi cuñada, ¿no? No son los hijos de la cuñada, son tus hijos. Ellos tienen que hacerse cargo de sus familias. Cuando haya que comer, comen, y cuando no haya, no comen. Son ellos, es el lío de ellos. Y punto. Pero no estamos acostumbrados a vivir así. Nos cuesta mucho trabajo y no lo podemos entender. Se nos hace un mundo. Porque ya han pasado tantos años, hay tantas cosas de por medio, la cadena está tan fuerte, estamos tan complementados, que ahora usted viene a decir, pastor, que rompamos todo eso. Bueno, yo no lo digo, estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Yo no lo puedo obligar a usted a que usted rompa las cosas, ni estoy diciéndole que vaya a su casa y vote a todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que si nosotros podemos entender la palabra de Dios, tenemos que buscar la forma de cumplirla. Usted verá poco a poco cómo lo logra, cómo lo hace. No puedo, entonces siga así. Pero yo no estoy diciendo que por eso usted se va al infierno, pero no se queje, no esté lloriqueando, no esté diciendo, pastor, que mire, que ore, que mire lo que me han hecho, que aquí, que allá, que mis hijos, ¿qué haces metido tú ahí? Si tú quieres vivir así, porque es la idiosincrasia acá, pues vive así, pero no te quejes. Ni pierdas tu vida espiritual, ni dejes de venir a los cultos, ni dejes de buscar a Dios por estar comprometido o comprometida con tanta gente que no quiere buscar a Dios. Ellos no quieren buscar a Dios. Y tú prácticamente crías a los nietos y cuando crecen tampoco quieren buscar a Dios. Y sus padres vienen y se lo llevan
y son mundanos. Y tú gastaste un montón de años de tu vida, te envejeciste. Nunca disfrutaste tu vida. Nunca disfrutaste tu vida. No es así. Pero Dios quiere que nosotros seamos de Él. Y que nosotros, al servirle, pongamos delante de Él nuestros problemas. Aquellas cosas de las cuales decimos, Señor, yo he escuchado tu palabra y la verdad no tengo la más mínima idea cómo salir de esto. No sé cómo salir, no sé cómo solucionar, no sé. Yo entiendo que la Biblia dice eso, pero yo estoy tan enmarañado, tan amarrado, que yo no puedo. No me es fácil. Pues bien, si tú empiezas a buscar a Dios y a ponerlo en primer lugar y a presentar tus peticiones, tus rogativas, Dios te va a oír. Porque Dios sabe que tú quieres arreglar las cosas, que tú quieres ordenar las cosas. Y tienes que enseñarle eso a tu familia. Tienes que enseñarle a tus hijos, hijo, el día que tú te cases, el día que tú saques una mujer, yo no te voy a tener en la casa. No, que esta casa también me pertenece. Por ahora, mientras estemos vivos nosotros, no te pertenece nada. No te pertenece. El día que muramos, dejaré la herencia y dejaré y diré, bueno, la parte del baño para atrás es de mi hijo. Y punto. Pero mientras estemos vivos acá, a ti no te pertenece nada. Tú no trabajaste ni hiciste nada para construir esto. Y el día que tú saques una mujer, no me la traigas para acá a vivir a la casa. No me la traigas. Y el día que tú saques un marido, no me lo traigas acá. Porque no lo voy a recibir. Cuando nosotros ponemos estos principios de entrada, le damos un ejemplo a nuestros hijos. Los ponemos en vereda. Pero vuelvo a repetir, no podemos. No es que no puedas, sí puedes, sino que no quieres, te gusta. Pastor, mi hijo ha sacado una mujer, tiene un bebito, ella no sabe ni darle de lactar. Entonces van a venir a vivir, yo le he hecho un rinconcito allí, he tenido que cortar mi cama para que pueda entrar. Por un tiempo, ya no salen. Te recomiendo que saques tu cama porque se van a agarrar todo. ¿Y sabe qué es lo que pasa con la juventud de ahora? Salen embarazadas, tienen el niño, ahí está el yerno tratando de buscar un trabajo porque se meten con gente que no tiene oficio ni beneficio. Y luego, como son muchachos, pelean, se separan. Él ya no quiere estar con esa muchacha ya. Se aburrió de ella, no le gustó, desde que salió embarazada, desde que dio a luz, se puso flaca como un esqueleto, ya no hay nada que palpar, así que no me gusta, no quiero. Ahora tiene otra muchacha. La pobre infeliz tiene que agarrar a su hijo y buscar ahora dónde vivir, porque las madres siempre apoyan a los hijos. Separados. Si es la hija, igual. Está con un hombre por un tiempo y después tienen problemas, se separaron. Y ahora vive ahí con uno o dos hijos. Y como es joven,
se va a conseguir otro pronto, porque eso no demora ni un mes. Parece como que tuvieran rascarrasca. No aguantan un mes. Necesito un marido urgente. Y se buscan y consiguen otro. Ya es su marido. La clásica frase de las jóvenes cuando consiguen un nuevo marido: le presento a mi pareja. ¿Que no era negro el que tenías? No, este es otro. Ahora es gringo. ¿Y cuánto tiempo vas a durar con él para hacer un cálculo? No sé, de repente 3 meses, 1 año. Porque le gustan las fiestas, le gusta el ambiente, y a él también. ¿Cuánto tiempo cree que dure eso? Pero ya tiene un hijo, ¿eh? Y luego viene otro hijo, ya tiene 2 hijos, y después otro más. No, hasta ahí nomás, dice. Pero es que cambias de esposo. Y el nuevo quiere un hijo de él. No es que ahí nomás. Ya no hay, ya no existen los matrimonios de antes que perduraban, hermano, que el abuelo y la abuela tenían 70 años de casado y ahí están los dos. Ahora son horas, meses. Esa es la juventud que tenemos. Y como ellos no son cuerdos, como ellos no entienden la vida, como ellos son así de frágiles, los mayores, que es la mamá, el papá, la suegra, el suegro, son los que actúan pues con coherencia. Ellos sí saben lo que es criar, ellos sí saben lo que es manejar un hogar. Entonces prácticamente tienen que intervenir porque esta gente no sabe nada. Esta gente no sabe nada. Solo saben bailar, mover el trasero y eso es todo lo que saben. Los padres tienen que hacerse cargo. No debe ser. Y cuando a veces los padres toman las medidas y los sacan afuera, pelean, regresa ella con el niño: mamá, que mira, que me abandonó, que ahora no tengo dónde vivir, que ya se cumplió lo de la casa y la dueña me ha botado con mis cosas, ¿y a dónde voy? Y el corazón de esa madre y de ese padre: ay, hijita, ay, ven acá, hijita, ya, pues ya trae todos tus cachivaches, mételo por ahí. La muchacha sujeta, sumisa, por un par de horas, por un par de días, hasta que vuelve otra vez a ser la misma. Otra vez. A gritarle a su madre, a hacer lo que le da la gana, a salir. Oye, ¿a dónde vas? Que ve, que mira, que tu hijo, que llévate a tu hijo. No puedo, que ahorita vengo, ya, pum, tiene un portazo y se va con la amiga y desaparece hasta las 2, 3 de la mañana. Y pleito con la madre y dime que te diré, y no la puede votar. No la puede votar. Es la vida diaria, hermanos, es la vida diaria en la mayoría de los casos. ¿Qué es lo que entonces genera el cristianismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Que el cristianismo es solamente venir al templo? El cristianismo pone las cosas en orden, pone a la gente en su lugar. Eso hace el cristianismo. Ubica a la familia, ordena la casa. Eso hace el cristianismo. Que no les gusta, que se molestan, que te han amenazado, que te la han jurado,
que ya no eres mi madre, que ya no eres mi padre, que te maldigo y que no sé cuánto. Problema de ellos. Problema de ellos. Maldice todo lo que quieras, yo sirvo a mi Señor. Y las cosas son así como tienen que ser. Aunque suframos, aunque nos duela el alma, aunque parece que no vamos a soportar, pero la fuerza de nuestro Señor. Cuando actuamos correctamente, aunque nos duela en el alma, Dios nos va a respaldar, nos va a guardar, nos va a ayudar, nos va a fortalecer y va a arreglar las cosas. Va a arreglar las cosas. Y un día esos hijos, esas nueras, esos ya un día van a reflexionar y van a decir, tenía razón la vieja. Tenía razón. Si no hubiera sido porque ella actuó así, ¿qué hubiera sido de mi vida? Aprendieron a ser madres, aprendieron a ser padres, aprendieron a ser justos. Por eso, mis amados hermanos, si nosotros analizamos las palabras del Señor, parece que son muy duras. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son sus madres? Sus hermanos estaban afuera. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Qué dirían ellos? Pero ¿y este qué le pasa? Dice que ¿quién es su madre, mamá? ¿Has escuchado? Que nosotros no somos sus hermanos. Entonces, ¿quiénes son sus hermanos? Fueron duras. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¡Wow! Eso estuvo duro. Porque en las cosas de Dios no hay papá ni mamá. Y termino citando un texto. No he venido a traer paz, dijo Cristo. He venido a traer espada. A poner al padre contra la madre, a poner al hijo contra la madre, a poner a la nuera contra el suegro, a poner el yerno contra la suegra. Y uno se pregunta, ¿pero qué está pasando con el Señor? ¿Por qué tan duro con la familia? Él sabe. Él sabe que el vínculo familiar a veces no es el mejor. A veces no es el mejor. La familia puede ser una bendición en algún momento, pero la familia es muy complicada. Muy complicada. ¿Por qué creen que hay jóvenes que quieren vivir solos? No quieren vivir con la familia. Son complicadísimos. Y es un sufrimiento de años, no de un día, hermano, de años, soportando la misma situación todo el tiempo. No cambia nada, todo sigue igual. ¿Cuántos años hay que han pasado? Ya tus nietos se casaron, pero los problemas son los mismos, igualitos. Ahora han venido nuevos nietos, nuevos hijos, igualito, la misma cadena. Ven a Cristo, ven al Señor. El Señor te va a enseñar cómo vivir. El amor nunca se perderá. Tu madre es tu madre, tu padre es tu padre y tus hermanos son tus hermanos. El amor no se perderá, pero el orden sí cambiará, porque tiene que haber orden. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Ojalá puedas comprender lo que se ha predicado esta noche. Ojalá lo puedas entender. No se trata de actuar arrebatadamente, se trata de tener entendimiento de la palabra y comenzar a buscar corregir las cosas. Yo quiero orar por ti. Si hay alguien
Y no me interesa si hay uno. Si hay alguien que diga, pastor, ore por mí, allí donde estás, ponte de pie en tu sitio y yo haré una oración por ti. Si hay alguien. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Allí de pie, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile al Señor, Señor, yo he venido sufriendo por muchos años situaciones que parecen nunca acabar. Cada vez los problemas aumentan. Ya no quiero vivir así. Tú me escogiste a mí para salvarme y salvaste mi alma, me perdonaste de mis pecados. Tal vez yo no he entendido cómo vivir. Yo pensaba que era solamente venir al templo, irme a mi casa. Pero ahora veo que hay muchas cosas que tengo que ordenar, no solamente en cuestión de mi familia, sino también en mi vida. Hay cosas que tengo que dejar, hay cosas que tengo que abandonar, hay cosas que tengo que hacer, hay cosas malas. Tengo que lidiar con eso, tengo que romper con eso. Y en el caso familiar, tengo que poner orden. Señor, enséñame, ayúdame. Yo no quiero ser alguien que solamente tiene una religión. Quiero obedecerte, quiero servirte. Yo creo que Dios dice, si tú quieres servirme, yo no quiero que tú me estés predicando y dices, no, quiero que ordenes las cosas. Dios no necesita predicadores, Dios necesita gente que ordene su vida, que ordene su hogar. Y luego, las demás cosas serán hechas. Por eso, hermanos, déjame orar por ti ahora. Dile al Señor, perdóname. He cometido muchos errores, perdóname. Aquí está mi vida, Señor. Lávame con tu sangre. Mientras tú se lo dices, toda la iglesia se pone de pie. Todos los hermanos. Y vamos a orar por estas vidas sinceras que estuvieron de pie antes. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, bien dijeron tus discípulos, dura es tu palabra, ¿quién las podrá oír? Es difícil, pero no es imposible. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón en ti. Y aquí hay vidas sinceras que se pusieron de pie anteriormente, abriendo sus corazones para ti, entendiendo lo que realmente están haciendo y queriendo corregir, solucionar las cosas. Ellos solos no pueden, les es muy difícil. Pero con tu ayuda, Señor, con tu poder en ellos, con tu presencia en ellos, con tu palabra en sus corazones, con la sabiduría de tu Espíritu Santo, con el entendimiento de tu Espíritu Santo, ellos podrán dar los pasos que sean necesarios
para ubicar las cosas, para ordenar las cosas, para vivir como a ti te agrada, Señor. Ayuda a los padres, bendice sus vidas, dales entendimiento, dale sabiduría. No solamente, Señor, que ellos te agraden a ti en su vida moral, sino que ellos te agraden en todas las áreas. Que tú puedas verlos y decir: estos son mis hijos amados, en los cuales me complazco. Y de esa manera, cuando alguien te honra, tú honrarás sus familias también. Tú obrarás en la vida de sus hijos, de sus hijas, de sus padres, de sus hermanos. Tú obrarás en ellos. Ellos podrán darles la palabra con más libertad. Ellos podrán aconsejarlos con más libertad. Ayúdales a entender. Trae sobre ellos, Señor, ese deseo de buscarte y hacer tu voluntad, para que todo salga bien en sus vidas y tengan gozo y felicidad en sus almas, Señor. Y si alguno está enfermo, toca su cuerpo de toda dolencia, de todo mal que puedan tener. Esa rodilla, Señor, que está dolorida, tócala ahora, sánala ahora, en el nombre de Jesús. Y tú recibe toda gloria, honra y alabanza, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre.